Entonces, qué importante que entendamos que Dios nos llamó a ser útil. Dios nos llamó a servir. ¿Está escuchando? Y para entender esto tenemos que irnos a la profundidad y identificar lo que era la vasija de barro. El valor que hoy en día no tiene valor como tal, pero en los tiempos antiguos el barro tenía mucho valor. ¿Me está escuchando lo que digo? Las vasijas que pasaran el proceso y se llegaban a formar como era, como el alfarero lo había hecho, tenía un gran valor. Servían para guardar objetos como monedas, oro, plata, lo guardaban en vasija de barro. Servían para guardar escritos, documentos, los ahorros de la persona. Hasta los mismos papiros, la parte bíblica, se guardaban, se hacían grandes vasijas y allí se guardaban para preservarlo. ¿Está escuchando lo que digo? Y no solamente eso, los documentos, los ahorros, se usaba también para guardar los perfumes. Eran vasijas que se hacían y allí estaban los perfumes. Se usaban para el vino también. ¿Se acuerda la boda de Caná de Galilea? Don Jesús fue, su mamá estaba invitada. ¿Dónde tenían el vino? En tinajas. ¿Y esa tinaja de qué era? ¿De qué era? De barro, pero estaban ya vasijas que habían pasado por el proceso y estaban sólidas, firmes y podían soportar todo lo que le echara adentro. Entonces es interesante que entendamos que el barro que hoy quizá no vale mucho, en los tiempos antiguos valía bastante. Cuando usted está en el mundo, usted va a valer por lo que usted es, o por lo que estudia, o por lo que hace. Pero cuando está en Cristo, usted va a valer por su obediencia a la palabra de Dios. Si usted obedece a la palabra de Dios, usted va a tener un gran valor. Y allí tengo que estar claro. Entonces ya pasaste por el barro, pasaste por la rueda y el fuego. Y luego que pasaste por todo eso, ahora te mantienes firme con la libertad con que Cristo te hizo libre. Y libre para que puedas servir, para que puedas desarrollar el talento, la habilidad, lo que Dios ha puesto en ti. Dios no te creó para que tú tengas un hogar solamente y allí tengas un esposo, tengas hijos y hasta allí llegó todo. Te equivocaste. Esa no es la función. La función es que tú le sirvas a Dios con tu esposo y con tus hijos, porque yo en mi casa serviremos al Señor. Eso dice en su palabra. Yo en mi casa serviremos al Señor, ¿o no lo dice? No importa los hijos que tú tengas y el esposo que tengas, tú tienes que proclamar la palabra. Yo en mi casa serviremos al Señor. Y fuiste procesado para ser un instrumento útil. No fuiste procesado para ser un instrumento solamente, sino un instrumento útil que sirva, que ayude, que predique, que comparta con otros la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo, que te deje usar por el Espíritu Santo. No fuiste llamado más para estar aquí tranquilo, no. Para ser un instrumento de Dios, para compartir con los demás el amor poderoso del Dios creador. Aleluya. Que los demás sepan que ellos pueden también participar de ese amor y de esa salvación que tú has recibido por medio del alfarero. Escúchame lo que dice la palabra. En 2 Corintios capítulo 4 versículo 7. Pero tenemos este tesoro en vasijas de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿De quién es el poder?
no vaya a tomarte la gloria para ti. Todo lo que Dios haga a través de ti, la gloria es para Él y la bendición es para ti. ¿Está escuchando bien eso? Pero tenemos este tesoro en vasija de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Todo el poder le pertenece a Él. Y si Él lo comparte con nosotros, es para que le demos la gloria a Él. Porque es de Él. Y a Él pertenece y Él lo comparte con nosotros porque somos sus vasijas. Y Él envía la medicina, Él envía el medicamento, Él envía la bendición a través de nosotros porque somos sus instrumentos. Aleluya. Entonces allí tenemos que estar claros. Debo entender eso bien. Claro, nosotros, y este versículo no se ve lo importante que son las vasijas de barro, tanto en la antigüedad como hoy, poniendo nosotros en las manos del alfarero. Y allí vemos todo lo que contenían estas vasijas, estos diferentes artículos que en ellos ponían. En estas vasijas eran llenas de monedas, la gente ponía sus ahorros, los cuidaba, lo escondía, lo metía bajo la tierra en vasijas de barro. Eso no es nuevo, eso es bien viejo. Los documentos, sus propiedades, los libros, las cosas importantes, los guardaban en estas vasijas también. Así como en la antigüedad hacían todas estas cosas y sabían el valor que tenían estas vasijas de barro, así nos hizo Dios a cada uno de nosotros, para que en nosotros se ha depositado el tesoro más grande que existe, que es el poder de Dios en nuestras vidas. ¿Está escuchando bien eso? Dios ha depositado en nosotros, nos ha utilizado como vasija de barro para derramar su Espíritu Santo sobre nosotros. Y hay personas que dicen, pastor, pero ¿usted cree que Dios puede derramar su Espíritu en mí? Yo soy tan pecador. Yo he hecho tantas cosas malas. ¿Será que Dios va a introducir su Espíritu en mí? Te voy a decir algo más. No solamente eso. Dios te tomó a ti y a mí como vasija para Él introducir su Espíritu en nosotros. Porque el Espíritu de Dios está en ti, está en ti, está en ti, está en ti y está en ti. Nosotros como vasija hemos sido llenos de su Espíritu Santo y Él utilizó esta vasija y tu vasija, que es tu cuerpo, para morar en Él. ¿Sabía eso? Dios mora en ti. ¿Por qué Él lo decidió así? No es porque el pastor lo diga, es porque su palabra lo dice. Aleluya. Y eso tenemos que entenderlo. El propósito que Dios tiene. Dios se depositó en nosotros, se derramó en nosotros. La presencia del Espíritu Santo. Eso es un valor incalculable. Dios mismo decidió tomarnos a nosotros y vaciarse en nosotros para glorificar su nombre. Y sobre todo, para que esté muy claro en esto, si tú decides pasar el proceso o ya lo pasaste o hacer la voluntad del Señor, quiero que sepa que Dios ha decidido que tú seas su templo del Espíritu Santo, en el cual mora el Dios viviente. Si no lo había entendido, entiéndelo hoy. Y así es. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 19. Hace una pregunta. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no soy vuestro?
Wow, no soy vuestro. ¿Está asimilando esa última palabra? Porque lo que mayormente nosotros pensamos en nuestra autonomía, en nuestro libre albedrío, yo hago lo que quiera, respeten mi decisión. ¿Te parece familiar esas palabras? No se metan en mi vida. Yo no estoy aquí para meterme en tu vida, ni estoy aquí para manipularte. Estoy aquí para enseñarte que tú eres templo del Espíritu Santo, en el cual mora el Dios viviente, que Dios te escogió como vasija para venir y morar en ti. Y eso no debe ignorarlo. Aleluya. Y ese tesoro, pregunta el pastor, ¿cuál es ese tesoro? Ese tesoro es la palabra de sabiduría divina que Dios pone en ti y que muchos no la entienden hasta que no se conviertan en vasija como tú, porque es algo que se llama revelación, y Dios es revelación. Dios no es emoción, Dios es una revelación para que tú le sirvas y entienda tu propósito aquí en la tierra, porque la gente se confunde. Reciben bendiciones de Dios y luego ellos creen que son poderosos. Y aquí el único poderoso es el Señor. Se olvidan que son barro. ¿Están escuchando? Se olvidan que son barro. Y hay que tener mucho cuidado. La sabiduría de la Biblia, de la palabra de Dios, Dios la pone en tu mente, en tu corazón. Ese conocimiento es un tesoro que tú vas a recibir para ayudar a otros. Y es un tesoro que lleva frutos para vida eterna. Aleluya. Por eso Dios quiere que tú entiendas que Él está dentro de ti. Dios está en el cielo. Sí, está en el cielo. Ese es su trono, pero está dentro de ti también. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Esto era en el principio con Dios. Evangelio según San Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era la palabra, y la palabra era Dios. ¿Está escuchando? Entonces esa palabra está en ti. Presta atención a lo que dice Colosenses capítulo 3, versículo 16. La palabra de Cristo habita en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. Entonces, si Dios está en ti, tú no puedes esconder la palabra, porque la palabra es el verbo, y la palabra que es el verbo es Jesús, y Jesús está en ti, y tú le entregaste tu corazón, y tu corazón ahora no te pertenece a ti, tú se lo diste a Jesús. Ahora Jesús es el que manda en ti. Deja de estar diciendo que mi decisión, lo que yo diga, no, tu decisión es la decisión de Jesús. Como que a muchos no les gustó eso. Quieren que respete su decisión, su opinión. No, la opinión suya, la opinión mía, tírela al zafacón, tírela a la pipa, porque la que manda aquí ahora es la de Cristo. Yo voy a hacer lo que Cristo dice, yo voy a actuar como Cristo quiere, yo voy a andar como Cristo dice, yo voy a hacer lo que Cristo quiere. Deja el orgullo, deja la pedancia, deja la prepotencia. Tú eres barro, yo soy barro, y si valemos es porque Dios nos puso a valer y no es una vasija de poder, de gozo, de bendición. No eres tú, es lo que mora en ti. Aleluya. ¿Entiende eso? Dios es el que mora en ti. Aleluya. El tesoro de los dones espirituales, talentos grandiosos, habilidades sobrenaturales que Dios te ha dado para edificar la iglesia, para edificar los hermanos, para traer nuevas almas a los pies de Jesús
y crecer en el Espíritu Santo, el enemigo te va a tratar de obstaculizar, que habla bonito, que te viste bien, eso está muy bien, pero no puede ser adorno. Tú tienes que ser una atracción para traer almas a Jesús, para traer nuevos hermanos a Jesús, para convertir nuevas almas a Jesús. Esa es la misión. Aleluya. Tú tienes que entender que tienes que liberar a los cautivos. Tienes que hacer discípulos. Y tiene que manifestar aquí en la tierra el poder de Dios, porque para eso Dios hizo una vasija de utilidad. Comenzando por tu familia, por tus vecinos, y donde quiera que tú vayas, no se trata de ti, se trata del poder que hay en ti. Aleluya, mira, tú puedes que no sea nada, puedes ser el vecino de la esquina, el joven que nadie ni lo miraba, pero llega a ser gobernador del estado, tiene una gran investidura, es grande, pero eso los pierde. Pero tú fuiste llamado por Dios para hacer cosas grandes y nadie te la va a quitar, porque los dones son irrevocables. Así que muévete y levántate y cree lo que Dios quiere hacer por medio de ti, porque Barquisimeto no necesita, Venezuela no necesita, y Dios nos hizo para que seamos vasijas de utilidad. Todos tenemos que hacer para lo que Dios nos creó, vasijas de utilidad. En tu barrio, en tu zona, donde quiera que tú estés, el Espíritu de Dios mora en ti, porque esta palabra está en tu corazón y está en tu cabeza. Pero Satanás quiere opacar todo eso y quiere poner en tu cabeza las redes sociales. Está lleno de WhatsApp, está lleno de mensajes de texto, está lleno de Facebook, está lleno de Twitter, está lleno de diferentes cosas. Tienes que tener cuidado con eso, porque nada de eso te va a salvar. Nada de eso. Había un señor que tenía miles y miles, casi millones de seguidores. Murió solo. No se trata de que tenga muchos seguidores. Ok, tú levantas tu ego, pero a la hora de tener el problema y la necesidad, ¿quién está contigo? Aleluya. Tus discípulos van a estar contigo. Los discípulos estuvieron con Jesús. Aunque unos estuvieron de lejos, otros de cerca, pero estuvieron allí con Jesús. Y Juan, Jesús le dijo, acuérdate, te doy una responsabilidad, mi mamá, porque tú no eres una vasija sin utilidad. Tú vas a ser de utilidad, me vas a sustituir y atiende a mi mamá. Aleluya. ¿Sabe qué significa eso? Responsabilidad, utilidad. Tú no eres una persona irresponsable que si queda en algo con alguien te olvida. No, tú llamas y dice lo que está aconteciendo en el momento. No hay que andar detrás de ti para hacer las cosas, porque tú eres una persona útil, una persona responsable, una persona que todo el mundo quiere tenerte porque tú actúas con utilidad. Cuando hay una gente que todo el tiempo hay que andar detrás de ellos y decir lo que tienen que hacer, orgulloso, vanaglorioso. No se olvidan que son barro y tienen que ser de utilidad para que puedan ser una buena vasija. Pero lamentablemente a la gente se le olvida eso. Los más grandes hombres que han existido en esta tierra, todos fallecieron. Tuvieron conocimiento y muchos de ellos no dieron el corazón a Cristo. Pero es muy triste que haya pasado esto. Algunos sí lo dieron, como el inventor de la gravedad, científico, matemáticos, dieron su vida a Jesús porque entendieron que fuera lo que ellos aprendieran humanamente, eran vasijas de barro, y que en ello estaba la sabiduría de Dios y dieron la gloria a Dios. Pero es muy triste que tú no puedas entender esto y en la iglesia, en vez de ser utilidad, sea de problema. Te la pases fornicando, adulterando, tomando prestado y no pagando. Dios no te creó para eso. Dios te creó para que tú prestes y no tomes prestado. Y pregúntenme, ¿por qué, pastor? Dios te creó para que tú prestes y no tomes prestado. Pregúntame. Dios te creó para que tú prestes y no tomes prestado. Porque eres un instrumento, eres una vasija de utilidad en Dios. Y Él deposita en ti su poder y tú tienes abundancia para bendecir a otros. Dice que tú seas un hijo de Dios y están detrás de ti cobrando. Dátelo fuerte.
Tú eres un hijo de Dios. ¿Cómo eres una vasija de utilidad, de bendición? Si están de estar cobrándote. Cobrándote. Hermano, si usted necesita algo, Mateo 21, 22, usted la vasija, ábrase en Dios y diga: Señor, aquí estoy, échame las bendiciones. Aleluya. Y tenga fe y espere en Dios, y Dios va a hacer lo que tiene que hacer. Pero no se ponga a tomar prestado y a no pagar. Cuando usted toma prestado y no paga, usted va a ser murmurado, calumniado, y el tesoro que Dios ha puesto en usted va a ser mal citado porque usted no está dando un testimonio correcto. Pero si usted dice algo y dice: me comprometo esta semana, el día 5, qué bueno que usted llegue el día 3 o el 4. Oye, usted sea responsable, porque está lleno de la gracia del Señor. Pero usted dice 5 y el 10 ni se aparece, pasaron 5 días más y hay que llamarlo. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Porque usted es un irresponsable, no es bendición, no es un instrumento de utilidad. Dios lo limpió, Dios lo formó, pero ahora está de adorno. Y mi adorno sirve porque está aparentando lo que no es. Dice ser cristiano y no practica el cristianismo. Oye, son pocos los que alaban a Dios, ¿no? Alábalo. Bendice al Señor. Todo se trata de proponer, y se lo voy a explicar más adelante. Todo se trata de proponer. Proponte a ser mejor. Proponte a ser más correcto. Proponte a ser persona que da fruto. Proponte a ser persona que va a bendecir. Proponte a que Dios es el que te va a usar. Proponte a que va a ser obediente a lo que Dios dice. Proponte a leer la palabra y aceptar y tomar nota de lo que Dios te diga a través de ella. Y va a ver la cosa muy diferente. Dios quiere manifestar su poder a través de ti. ¿Está escuchando eso? Ahora, ¿por qué Dios permite las debilidades? Eres débil. ¿Por qué Dios permite las debilidades? Tú eres débil, no tienes fuerza. Mire, nuestro cuerpo es tan frágil que una gripecita, si no tenemos los anticuerpos necesarios, comenzamos a sentir alergia, o quizás comenzamos a toser. ¿Está escuchando? Comenzamos a sentirnos mal. Nos sentimos que no podemos hacer nada. ¿A cuánto le ha dado fiebre? ¿A cuánto le ha dado tos? ¿Cuánto tiene alergia? ¿A cuánto le dolió los huesos? Y cuando te den los huesos bien dolidos, ¿puedes caminar? Si te vuelven a doler los huesos, acuérdate: Señor, gracias que soy barro, méteme en el fuego para que se me endurezca. Mira, la gente se siente tan fuerte, humanamente, entre comillas, se creen fuertes y le declaran un cáncer. Células cancerígenas, están vivas, están comiendo su cuerpo, ya se desvanecen. Hermano, tiene cáncer en el estómago, eso es terrible, no puede hacer bien tu digestión, vas a morir. Los riñones no toman agua y se te vuelven como una pasa, se secan. Y ya va a tener que necesitar diálisis, ¿cierto? Y hay que hacer trasplante de riñones y no se encuentran los riñones iguales, vas a morir, eres barro. Te golpea tu vista y te quedas ciego, ya no ves. Eres barro. Te cae y la caída es mala, puedes perder tu pierna, tu muslo, tu carne. Es atropellada. ¿Está escuchando lo que digo? No te creas grande, tú no eres grande. El único grande aquí es Dios. Sírvele. Y si tú le sirvas y te agarras de Él, si tú le sirves y te agarras de Él, vas a subir también y vas a ser grande. Pero agarrándote de Dios.
Y tú vas a decir, bueno, pastor, pero yo me caigo y me doy un mal golpe y ya no puedo caminar. Algo me cae en la mano y los dedos se me doblan. Apenas viene una gripecita o viene una epidemia, un virus, yo me enfermo. No tengo muchos anticuerpos. ¿Cuántos no se murieron en la pandemia? Dime, ¿cuántos no se murieron? Porque creyeron que se iban a morir. ¿Cuántos creyeron que no se iban a morir? Por eso están vivos. Aleluya. Y ahí, no, yo cómo me voy a morir, cómo que me voy a morir. Bueno, si usted dice que se va a morir. Tú dices, pero ¿cómo es posible que Dios ponga algo tan valioso en mí, siendo yo barro? Mira que dice la palabra en 2 Corintios capítulo 4, versículo 7. Obsérvalo bien. Pero tenemos este tesoro en vasijas de barro. ¿Dónde lo tenemos? ¿Cómo tú vas a poner un tesoro en una vasija de barro que no tiene resistencia, que cualquier cosa se destruye? ¿Sabe por qué? Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Entendiste ahora? Para que la excelencia del poder sea. ¿Qué es lo que la gente te dice a ti cuando hace algo bueno? Ay, usted sí sabe. No, un momentico. Usted sí es inteligente. Un momentico. Pero que no entiende. Sí, es que yo he estudiado mucho, es que yo me he esforzado mucho, es que yo tengo mucha capacidad, es que yo soy una persona muy estudiosa. Ay, Dios. Ay, Dios. Entonces la palabra de Dios es muy clara. Pero tenemos este tesoro en vasijas de barro. ¿Dónde lo tenemos? Pero ¿cómo va a ser, Señor? Busca una caja fuerte y ponle combinación que sea de hierro y que nadie penetre. No. Porque no quiero que nadie se tome la gloria y que nadie se crea que es el protagonista aquí, que es el que más vale. El que más vale aquí es la gloria mía, dice el Señor. ¿Seguro que lo está entendiendo? La excelencia del poder no es tuya, no es tuya, es de Dios. Y a Él damos la gloria y la honra. Pero ¿cuál es tu origen? Busca un pedazo de barro, una masa, y este es mi origen. ¿Está escuchando? Yo salí del barro y del barro que salí voy a volver. Polvo eres y al polvo volverá. ¿Está escuchando? La única diferencia es que si tú permites ser una vasija útil, aunque sea de barro, tendrá vida eterna. Porque así lo promete el Señor. Y tienes que tener claridad en eso. Y pensar que tú eres barro, ¿sabe qué te ayuda? Te ayuda a mantener los pies. Haga así. Que se oiga. No me vaya a destruir la alfombra, pero no se va a oír, el piso. ¿Ves? Se va a identificar de que usted es del polvo, que usted está en la tierra. Hay gente como que anda en el aire, no porque Dios lo llenó del Espíritu Santo, es porque se la creen gran cosa. Dígale que está a su lado, todo tendrá su final. Todo terminará. Por lo importante no es tu principio, es tu final. ¿Cómo terminará? Porque tienes que prepararte para lo que tú quieres. ¿Está escuchando lo que digo? ¿Seguro? Entonces Dios nos explica claro. Y nos dice, fuiste creado del polvo. Tienes que estar claro en eso. Y eso es lo que hace el alfarero. Usa el polvo, el barro, para hacer la vasija y cumplir el propósito que Él quiere. Génesis capítulo 2, versículo 7, subráyelo, que no se lo olvide. Subráyelo. Y cuando usted ve a alguien muy activo, ve a alguien con mucho orgullo, léale ese versículo.
Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló sobre su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Que si se te quita ese soplo, va a entrar en estado de putrefacción. Mira, si te quita ese soplo, ya ustedes lo saben, no tiene que ser médico para eso. Se te va el soplo, no tiene vida, hay que enterrarte rápido. No sé si me explico. Por más perfume que te eche, por más bello que sea, por buena cabellera que tenga, por más ojos bonitos que posee, si se te va el aliento de vida, ¿qué va a hacer? Al polvo. Entonces tú debes decir: Señor, gracias, porque tú me das la vida, Señor, gracias. Yo tengo la vida porque tú me la das, Señor, gracias. Eso debe entenderlo y debe proclamarlo, y no se te debe olvidar, porque el propósito final del alfarero es hacer una vasija por donde corran las bendiciones de Dios para otros. Tú tienes que entender eso. Tú eres una vasija y tienes que cumplir el fin, el propósito del alfarero, que hay que hacer que tú seas de bendición para otros. Que no solamente piensa en ti, piensa en los demás, cómo servir a los demás, cómo servir a la iglesia, cómo servir a los hermanos, cómo servir a la ciudad, cómo servir al país, cómo ser mejor en tu servicio. Tienes que pensar eso. Tienes que tener eso en tu mente. ¿Qué puedo hacer yo para que la iglesia en su parte física sea mejor? Señor, úsame para bendecir tu iglesia. Úsame para que los hermanos se sientan mejor a ir a la iglesia. Ayúdame a tener mejor musicalización. Ayúdame a tener mejor sonido. Señor, ayúdame, yo quiero ayudar. No puede ser ajeno a eso. Porque lo que tú puedes ver aquí es porque hay gente que ha sido pendiente y no ha sido ajeno a eso. Hayan estado pendientes para hacer cosas mejores. Y tú son uno de ellos. Poner a Dios en primer lugar. Siempre. Tu servicio hacia Dios debe ser en primer lugar. Y pregúntame por qué. Tu servicio hacia Dios debe ser en primer lugar. Porque si te ocupas de las cosas de Dios, Él se va a ocupar de la tuya. Te la pasas ocupándote de tus cosas. Y luego las cosas te salen mal. Hay tropiezo en familia, hay tropiezo en hijos, hay tropiezo en todo. Ocúpate de las cosas de Dios y déjale a Dios tus hijos, déjale a Dios tus hijas, déjale a Dios tu casa, déjale a Dios todo, pero ocúpate de su casa. Y va a ver cómo Dios va a obrar. Y eso es importante. Si alguien va a mi casa y dice: ahí, qué bonita está la casa, o qué bonito está. Sí, pero pues ¿sabe por qué? Porque primero tuve la de Dios. Primero ocupé de la de Dios y luego se ocupó de la mía. Esa mente está muy pobre, como que nadie quiere. Primero me ocupé de la de Dios y Él se ocupó de la mía. Aleluya. Y eso tiene que estar claro. La bendición de Dios está en ti para llevarla a otros. La bendición de Dios está en ti para llevarla a otros. Entonces, que tú seas un instrumento útil en la mano de Jesucristo. Que Dios te use para hacer grandes cosas. ¿Sí lo está entendiendo? ¿Seguro? Yo quiero que sepa esto. Dios quiere que tú venzas las dificultades. Dios quiere que tú seas un instrumento para su gloria. Porque Dios te creó para eso. Él quiere que tú seas una vasija útil en el reino de Dios aquí en la tierra, en su reino. Él quiere que tú expanda su gobernabilidad,
que tú puedas entender lo primordial de la oración. Venga tu reino. Venga tu reino. Gobiérname, Señor. No voy a hacer mi voluntad, sino la tuya. Perdóname. Quiero servirte a ti. Y quiero hacer tu voluntad. Porque la mía tiene defecto, pero la tuya es pura, santa y firme. Usted que nos ve a través de los medios de comunicación, hoy no podemos terminar nuestra reunión sin decirle que Dios quiere que usted se convierta en una vasija útil para su reino. Que usted se ponga en sus manos y Él pueda utilizarle en su familia, en su trabajo, en sus proyectos, en todo lo que usted esté haciendo o desarrollando. Dios se pueda ver, no porque Él se va a manifestar, sino porque usted le pide que lo haga. Porque Dios es todo un caballero. Él no entra, no lo invite. Así que yo hoy le digo que invite a Jesús. Invite a Jesús a entrar a su corazón. Levante su mano conmigo derecha y llévela a su corazón. Y diga: Señor, te invito a venir a mi corazón. Levante su mano izquierda y diga: Señor, sé que tu bendición viene de arriba. Quiero amarte, quiero hacer tu voluntad. Señor, puede contar conmigo, porque voy a hacer una vasija de utilidad. Voy a expandir tu reino. En el nombre de Jesús, te pido que me perdones todas mis actitudes equivocadas. Te pido, Señor, que inscriba mi nombre en el libro de la vida. Yo quiero servirte, amarte, hacer tu voluntad. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Gracias. Si hiciste tu oración, queremos, podemos y estamos dispuestos a ayudarte. Comunícate con nosotros a través de las mismas redes sociales, a través de nuestro canal. No olvides que Dios es el Espíritu y es lo que tú necesitas cada día para tener libertad. Bendiciones.